Pues bien, mis amados, me da gusto continuar, estamos contentos con el Eterno, porque es bueno, porque es maravilloso. Estamos estudiando el libro de Marcos y hoy nos toca ver la historia de cuando Yeshua alimenta a 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres ni niños. Nos narra un poquito más el libro de Juan. Entonces se supone que había mujeres y había niños. Juan nos amplía un poquito más la historia y nos dice que un niño era el que traía 2 pescados y 3 panes. Entonces, pues no había 5,000 hombres nada más. La Biblia nomás nos habla de 5,000 hombres. Pero recuerden que en aquel tiempo se tomaba muy en poco o nada a la mujer. Entonces la mujer pues no era registrada. ¿Se acuerda cuando a veces se dice cuántos hijos tuvo Jacob? Y pues la respuesta es que 12. Pero en sí, o sea, si usted escucha bien la historia y la analiza, pues fueron 13, porque en mi caso, con mi esposa, pues tuvimos 2 niñas, 2 niños, 4 hijos, ¿verdad? Entonces a nosotros nos preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Pues decimos 4. Quizás estemos mal, ¿verdad? Pero pues la Biblia también dice que fueron 12, pero y luego Dina, la hija de Jacob también, ¿por qué no contó? ¿Por qué no la contaron en la historia si era tan importante? Pero bueno, no lo sabemos, ¿verdad? En este caso pues dice que 5,000 hombres fueron los que recibieron el alimento, pero también pues había niños, había mujeres, y supongamos que también eran 5,000 niños, que seguramente pues eran más. Digamos que eran 5,000 mujeres también, y a lo mejor pues eran más. Entonces fueron 15,000 personas las que alimentó nuestro amado Yeshua HaMashiach. Recordamos, por ejemplo, allí en el Marcos 6, 30 al 44 se encuentra esta historia. Yo voy así nada más dando un estudio muy, muy breve, muy de a tiro, muy breve. Pero usted puede ir a las citas que le doy en Mateo 6, del 30 al 44, y allí puede ver la historia detalladamente y sacar sus propias conclusiones. El chiste pues es estudiar, ¿no? Es lo que hay que hacer y es lo que hay que ver. Bien, ahí en el 31, versículo 31 dice que los apóstoles y nuestro amado Yeshua HaMashiach, que no tenían tiempo de atender, o sea, de comer o de descansar un momento, ya que se la pasaban atendiendo a la gente que estaba alrededor de ellos. Y esto nos habla de un maestro, de una persona, de un pastor, de un líder que atiende las necesidades del ser humano y que no atiende a su ego, a su orgullo, queriendo sus ganancias nada más, ya que Yeshua podía haberles pedido dinero, podía haberles dicho pacten,
y hagan un compromiso y el Eterno ahorita va a hacer un milagro de darles de comer. No, miramos que no tenían tiempo para comer ellos, para descansar, y estaban todo el día predicando. Dice que cuando alimentó a las personas, pues que ya era tarde. Quizás antes de que oscureciera, antes de que cerraran las tiendas, antes de que cerraran los negocios, quizás los discípulos le dijeron a Yeshua: despídelos, dice, porque ya es tarde, dice, y no, pues ya la mayoría tiene hambre. Y en el 32 dice, muy bien, entonces dice aquí en el 32, dice que se apartaron Yeshua con sus discípulos, y se habían apartado, se fueron a solas. Dice, pero en el 33, pero los que los vieron, los descubrieron, ¿no? Que se iban como escabullendo y apartarse de la multitud. Pero dice que algunos por ahí los vieron y los siguieron. Aquí vemos pues también pues muchas enseñanzas muy bonitas que nos narra la historia aquí, ¿verdad? El relato, cuento, esta historia de cómo pues ellos queriendo descansar un poco, queriendo ir a comer, pues se quieren apartar, pero pues ellos los descubren y los siguen. En el 34 dice que Yeshua dice que los vio, ¿verdad? Que Yeshua miró a la gente así como con compasión, como viéndolos como ovejas que no tenían pastor quien los cuidara. Y luego los rabinos, y luego los fariseos, y luego los saduceos, los maestros de la ley, los sacerdotes del templo, como que no tenía quien los cuidara, los alimentara, les predicara, los enseñara. ¿Por qué seguían a este maestro? Dice que los vio con compasión, como ovejas que no tienen pastor, y pues tuvo compasión de ellos. Dice en el 35 y 36, dice que ya era tarde y le dijeron, despídelos. Dice que para que compren algo, ¿verdad? Algún pan o algún para que comieran. Y dice, despídelos para que compren algo, ¿verdad? Lo que les comentaba de que pues seguramente antes de que cerraran las tiendas, Yeshua o los discípulos querían que los despidieran, porque ya hacía hambre, pues ya era tarde, ya casi oscurecía, y a todo el día había predicado, ya estaban cansados, pero Yeshua, Juan nos narra un poquito más la historia y dice que dice, ustedes denles de comer, dice que pero que él decía esto
nada más para probarlos, porque él ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, seguramente pues les dice que les den ellos para ver qué hacían, ¿verdad? Y dice, ¿cuántos panes hay aquí? Entonces pues Marco nos dice que Marco nomás nos cuenta que cuántos panes había ahí. Le dicen que había 3 panes y 2 pescados. Pero Juan nos narra un poquito más, dice que un niño traía 2 panes, 3 panes y 2 pescados. Seguramente pues los pescados no eran grandes, eran quizá los panes no eran grandes, porque pues a lo mejor era una torta, 3 panecitos, a lo mejor eran 3 panecitos muy chiquillos, que a lo mejor era el lonche que le había echado su mamá al niño. Y seguramente pues le dijo, a ver, corre allá, como esas mujeres que a lo mejor porque no se habla más que del niño y la alimentación que traía ahí para él. Y seguramente pues a lo mejor la mamá le dice, vea y a ver qué dice, da ese rabino, a ver qué dice ese maestro, a ver qué dice ese pastor, ese que está enseñando ahí, predicando, porque a veces que así son las mamás o los papás o los padres, ¿no? Que a veces le dicen a los hijos, vete allá al templo a ver qué, y ellos no van. Como esas personas también, hombres que dicen, yo no quiero que tomes cuando seas grande, yo no quiero que fumes cuando seas grande, pero bien que los mandan, corre, tráeme un cigarrito, corre, tráeme una cervecita, y no quieren que tomen cuando sean grandes. Entonces, incongruencia, ¿verdad? Pues bien, aquí miramos cómo después Yeshua los manda a que se hagan en grupos de 50, de 100, y los hacen grupos. En el 37 dice, denles ustedes de comer. En el 38 dice, y es donde les dice que cuántos panes, o sea, cuántos, sí, que cuánto pan tienen, ¿verdad? Y le dicen pues que 3 panes y 2 pescados. Dice, no, pues dice, pero los discípulos pues se asombraban, ¿no? Se quedaban como atónitos, así, sorprendidos, diciendo, pues esto qué puede ser, ¿verdad? Su incredulidad de él viendo los milagros que venía haciendo, las sanaciones, las curaciones, y aquí ahora en este problema que se enfrentaban, no tenían confianza en él. Entonces ahí les dice de dice que cuando los hizo en grupos, que empezaron le llevaron los panes, él dio gracias al Padre, lo que ya hemos comentado también, de que a veces nosotros pensamos que vamos a dar gracias a los alimentos, o que vamos a bendecir los alimentos, más bien. Sí, dice, vamos a bendecir los alimentos a la hora de comer, pero eso está mal dicho. Bueno, yo lo comento, ¿verdad? Usted ya puede pensar lo que usted quiera. Cada quien es libre de expresar y de comentar lo que uno estudia o lo que uno le parece. Pero, por ejemplo, o sea, yo veo una incongruencia en por qué, cómo bendecir los alimentos cuando vamos, que dicen, hay que orar para bendecir los alimentos. Entonces, la oración sería más bien
dando gracias al Padre. Mire, aunque usted no ore por los alimentos, aunque usted no ore, ya es una bendición el poder comer, el poder satisfacer el hambre. Pero mire, la alimentación aún está maldita. Esta alimentación que nosotros tenemos a comparación de la alimentación del Gan Edén, en el jardín, en el paraíso. Esa alimentación pues era bendita, ¿verdad? Purificada, santificada, pura, porque no había pecado. Pero cuando vino el pecado, dice que la tierra fue maldita. Y pues si usted ve, el árbol, los árboles, aún nosotros somos tierra, somos hechos del polvo. Entonces, nuestra tierra está maldita por nuestro Abacadosh, por el Eterno, porque Él dijo que maldita sería la tierra y que no daría ya los frutos como como el Eterno quería, y que también el hombre pues estaba destinado a ganar los alimentos con el sudor de su frente. Y aquí cabe decir edad también, porque hay gente floja que no le gusta trabajar, no le gusta orar, no le gusta estudiar, no le gusta hacer nada. Entonces, estos no ganan con el sudor de su frente, sino que ganan, se comen el alimento con el sudor de enfrente. Entonces, esto está mal visto, ¿verdad? No es la voluntad del Padre. Entonces, nosotros estamos hablando de dar gracias al Padre. Dice que alzó el pan, que lo levantó, lo elevó y agradeció al Eterno por la alimentación. En otra ocasión nos manda orar por los alimentos, pero no para darle gracias o para bendecirlos, no. Orar por los alimentos, cuando los vamos a comer, dar gracias al Padre. ¿Para qué? Porque la gente no hacía eso. Entonces, hay veces que le digo que esta comida está maldita. Y aunque hay veces que nos satisfacemos el estómago y no nos hace daño, pero no agradecemos al Padre. Y cuando lo hacemos, dice la palabra que cuando nosotros damos gracias al Padre por los alimentos, que aún cosa mortífera que comamos no nos hará daño. ¿Por qué? Porque el Padre la santifica, el Padre la purifica, el Padre la bendice. Es el Padre quien la bendice, es el Padre quien da la bendición. Entonces aquí vemos cómo esta historia nos narra esta provisión del Eterno, de cómo solamente Él es el que puede satisfacer nuestras necesidades. Él es el que puede satisfacer nuestra alma. Él es el que puede satisfacer nuestros sentimientos. ¿Cómo? Una vez aceptando a Yeshua HaMashiach en nuestro corazón, entonces se satisface nuestra alma y hay gusto, hay complacencia, hay satisfacción. Cuando nosotros comemos los alimentos, nos llenamos y quedamos satisfechos. ¿Ha visto usted esas personas que comen y comen y comen y comen y no se satisfacen? ¿Por qué? Porque falta algo dentro de ellos. Esas personas que trabajan y trabajan y trabajan y no se cansan, tienen 2 turnos, tienen 3 turnos y todavía llegan a vender tacos en su casa y están trabajando todo el día y nunca tienen tiempo para descansar. ¿Por qué? Porque hay insatisfacción en su ser, en su vida.
Y esa insatisfacción solamente la puede llenar nuestro amado Yeshua HaMashiach, estudiando Torah, estudiando palabra y yendo adelante en nuestros estudios en la Torah. Es el alimento. Recuerda cuando la mujer samaritana también que tenía sed y que le dijo: solamente el agua que yo te puedo dar es la que te va a saciar y ya no vas a tener sed. Imagínense a toda esta gente todo el día escuchando a Yeshua. ¿Y por qué todo el día no pensaron en comer? ¿Por qué solamente hasta en la tarde? Y otro libro todavía nos narra que ya tenían varios días sin comer en esta misma historia. Entonces, por eso le digo que solamente Yeshua es quien puede satisfacer nuestra hambre, de cualquier hambre que tengamos, de trabajo, de salud, de economía, de alimento, de problemas familiares. Solamente Él puede satisfacernos, llenarnos, estar contentos. Bueno, mis amados, esto se los dejo en su corazón, que el Eterno los bendiga, que los llene de bendiciones, les dé Shalom Bait, paz en sus hogares. Shalom, Shalom.